Que nos Bueno, y continuamos, y un martes más es el momento de saludar a nuestra experta, nuestra psicóloga de cabecera, Ruth Fernández Matía. Ruth, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Paloma, ¿qué tal? Pues muy bien, aquí encantados una semana más de saludarte y de que nos sigas pues aconsejando un poquito sobre estos temas que al final nos interesa a todos. Hoy además vamos a hablar de un tema pues que nos puede venir muy bien en general siempre, pero es cierto que pues al final todas estas cosas las aplicamos, ¿verdad?, a la situación excepcional que estamos viviendo. Hoy nos vas a hablar, Ruth, del miedo, ¿verdad? ¿Qué es el miedo exactamente? Bueno, pues el miedo es una emoción básica que todos tenemos desde que nacemos y es una emoción de supervivencia. Es decir, gracias a ella estamos donde estamos. Ha sido una función adaptativa que hemos tenido a lo largo de la historia que nos ha llevado a donde estamos ahora, ¿no? Hay muchas especies humanas, animales, que no han podido sobrevivir porque no han tenido ese modelo de supervivencia, ya que el miedo nos protege de la amenaza. Gracias al miedo estamos aquí, ¿no? Que es lo que quería decir. Porque nos protege, el miedo nos protege de esa amenaza. Claro, antiguamente la amenaza podía ser, un mamut o un león. Claro. Antiguamente. Entonces, nos protegía y la especie humana iba pues sobreviviendo, la supervivencia. Eran respuestas, pues era un miedo adaptativo a lo que estaban viviendo. Lo que pasa que ahora, en la sociedad en la que vivimos, no tenemos leones o tigres, no tenemos ninguna amenaza visual en la que podamos protegernos en un momento determinado, sino que ahora, por ejemplo, si lo llevamos al tema que nos está aconteciendo, a una pandemia, es algo que es mantenido en el tiempo. Es decir, ya es una amenaza continua. Antes luchaban contra el león, se iba el león y tú volvías a regular todo tu sistema nervioso, el simpático, el que te hace que estés en alerta, ¿no? Esa reacción de alarma, y luchabas contra el león o escapabas. Pues que ahora tenemos el león, que es nuestra pandemia, ¿no?, actual, continuamente. Entonces, eso luego también llega a unas consecuencias. Pero es verdad que hay que distinguir, o para que nuestros oyentes lo entiendan y así lo puedan aplicar para ellos, que el miedo, hay dos tipos como de miedo. El miedo también es lo que decía, es bueno, porque el miedo es adaptativo, nos protege. Era lo que decía el otro martes. Nos hace tener prudencia. Es decir, si ves unas vías del tren, pues tú cruzas con prudencia porque te salta un poquito la alarma de decir, oye, puede venir el tren, ¿no? Claro. O no vas caminando por una autopista porque puedes anticiparte a ese peligro. Entonces ese miedo es adaptativo, es la supervivencia, son miedos racionales. El problema es el miedo tóxico, el que no es adaptativo, el que te limita en tu día a día. Y Ruth, ¿el miedo cómo nos puede afectar física y psicológicamente? ¿Qué efectos produce en nosotros? Pues muchísimos. Mira, lo que te decía, ese miedo malo, que puede ser ya no solo miedo al contagio del COVID, que por ejemplo un miedo que es muy común en las personas es el miedo a la soledad, miedo al rechazo, miedo al fracaso, a no gustar a los demás o miedo a enfermar, ¿no?, lo que hablábamos. Pero claro, todo esto mantenido en el tiempo, que es ese león imaginario que tenemos, pues ante esa respuesta del miedo, nuestro cuerpo a nivel fisiológico vamos notando, por ejemplo, la hormona del estrés, que es el cortisol, que es clave para esto. El cortisol sube, aumenta. Entonces, un aumento de cortisol en nuestro cuerpo tiene efectos negativos en nuestro organismo, produce cambios físicos y psicológicos. Por ejemplo, el cortisol nos hace que tengamos problemas de sueño, porque el cortisol suele disminuir, es cíclico, ¿no? Entonces, por la noche disminuye, para por la mañana otra vez, o a las 8 de la mañana vuelve a aumentar. ¿Qué pasa? Que si tú estás enfrentándote a un león imaginario continuamente, tu cortisol no baja,
Por lo tanto, por la noche vas a tener problemas de sueño. Y si tienes problemas de sueño, al día siguiente vas a estar más irritable, vas a estar más cansado, ¿me entiendes? Vas a Sí, sí, generar... sí. Pues incluso tu sistema inmunológico se va debilitando. Cuando hay miedo en el cerebro, que se activa la amígdala, que era lo que explicaba el otro día, que es donde se regulan todas las emociones, y eso produce un efecto que tú en la corteza prefrontal, aquí donde tenemos la concentración, la memoria, la toma de decisiones, y todo eso también disminuye. Pero ya no solo a nivel psicológico te afecta esa subida de cortisol, Paloma, sino que también a nivel físico, pues empiezas también con presión en el pecho, te alteras la microbiota del estómago, pues migrañas, aumentas de peso, porque el cortisol, y yo esto lo he experimentado en primera persona, un aumento de cortisol hace que aumentes de peso, ¿no? Cuando tienes un parón, mira, a mí me pasó, por ejemplo, en el confinamiento. Yo llevaba una época así como de mucho estrés, mucho trabajo, entonces mi nivel de cortisol estaba muy alto, muy alto, muy alto. Uh-huh. Fue llegar al confinamiento, reducir el trabajo, estar en casa relajada, y yo adelgacé en el confinamiento. Sí, sí, En vez de fíjate. engordar, adelgacé. Sí, sí. Porque mi Debes de ser de las pocas, también te digo. Bueno, luego a la larga ya luego, Bueno. después de tantas, pero las primeras Sí, semanas... sí, sí, se notó en ese aspecto de que estabas más relajada, sin esa tensión del día a día, claro. Te deshinchas, y esto lo pueden comprobar nuestros oyentes, porque además es que el aumento de cortisol también produce inflamación. Uh-huh. Pues yo que sé, gastritis, todo lo de itis, ¿no? Pues también tiene un efecto inflamatorio. O sea, el aumento de cortisol tiene efectos inflamatorios, entonces al final todo está unido. Hay que intentar saber que también ese efecto mantenido de un estrés elevado ya no solo produce cosas del día a día como todo, sino que luego te puede derivar también en trastornos obsesivo-compulsivo, en un trastorno de ansiedad, en ataques de pánico, en fobias, en miedos. O sea que hay que tenerle respeto y saber. Claro, por eso imagino que es importante, miedo, Ruth, aprender a trabajarlo, ¿no? ¿Cómo podemos reducir ese miedo? ¿Hay alguna técnica con la que nos puedas ayudar para reducir ese miedo? Sí. A ver, lo importante es que según cómo gestiones ese miedo, dependerá de que te sientas mejor o peor, ¿no? Dependerá tu bienestar. Entonces, la clave es aprender a gestionarlo. En cómo interpretamos la realidad. Según interpretes la realidad de lo que te está pasando, quiere decir, según interpretes ese león imaginario, te va a tener ese aumento de cortisol o no. Entonces la clave está en bajar el cortisol y subir la oxitocina. Es decir, todo esto es muy bioquímico, pero somos nosotros somos una farmacia, ¿no?, natural, nuestro cuerpo es una farmacia natural, yo siempre lo digo en la consulta. Entonces, ¿cómo lo reducimos? Pues haciendo ejercicio, moverte para que produzcas, por ejemplo, si haces ejercicio, pues produces más serotonina, dopamina, ¿no?, que eso te va a venir genial. La alimentación, pues ya se sabe que una alimentación sana, equilibrada, también ayuda. Y luego, importantísimo, el tener una buena higiene del sueño, tener tu rutina, dormir tus horas, tus horarios. ¿Cómo lo vamos a conseguir también? Con relajación, intentar calmar esa mente y cuerpo, con el famoso también mindfulness, ¿no? El intentar estar en ese momento presente, no anticipar, porque muchas veces vemos leones del futuro, nos imaginamos ya cosas que todavía no van a ni a lo mejor ni suceden nunca en nuestra vida. Entonces, tenemos que intentar controlar y no alimentar esos pensamientos de futuro negativos, catastrofistas. Intentar, no, como digo yo, no de comer al bicho que tienes ahí en la cabeza, de esos pensamientos negativos. Entonces, descartar, eliminar todos esos pensamientos que tenemos que no son útiles, que no nos llevan a ninguna conducta, que no son pensamientos o de situaciones que nos imaginamos que no podemos controlar. Uh-huh. Entonces, todo eso intentar eliminarlo. Es lo difícil que es, y sí. lo que te enseñamos en terapia, ¿no? En terapia enseñamos técnicas para aprender a que el pensamiento fluya, es decir, que el pensamiento entre y salga, no nos quedemos enganchados a él, rumiándolo y pensando, ¿no?, en ese sentido. Y luego, a nivel social, también es muy importante fomentar, que ahora es más complicado, pues fomentar la vida social, o como dice mucha gente que ahora está muy de moda, las personas vitamina, ¿no? Las personas que te suman, que te aportan más energía, bienestar, que te hacen tener una actitud más positiva.
intentar pues evitar personas más tóxicas, porque al final una persona tóxica te sube también el cortisol, te estresa, ¿no? Claro. Y también, claro, eso. Entonces, bueno, todo suma, todas las cosas que he podido decir del día a día que pueden hacer nuestros oyentes, desde el ejercicio, desde trabajar la relajación, el sueño y sobre todo los pensamientos, hacer y tener alguna actividad distractora, agradable, pues también influye. Uh-huh. Oye, pues qué interesante, ¿eh? Porque es verdad que con frecuencia nos dejamos llevar por esos pensamientos, ¿verdad? Que producen miedo, que producen esa paralización y bueno, pues todas estas consecuencias que muchas veces no tenemos en cuenta y de las que hoy nos estás hablando. Así que bueno, un tema, Ruth, más que interesante, ¿eh? Desde luego. Sí, es interesante y además que a todos nos pasa, todos alguna vez en nuestra vida, bueno, y el miedo además es evolutivo, quiere decir que desde pequeños vamos superando y pasando diferentes miedos, ¿no? Sí. Pues desde los pequeños, pues yo que sé, miedo a la oscuridad, miedo a los monstruos y según la edad, pues va superándolos, esos miedos que son evolutivos, que los tenemos que pasar. Lo que pasa que cuando nos quedamos anclados en un miedo y ya es lo que te decía, no solo el de la pandemia, no miedo al contagio, sino es que hay mucha gente en consulta que acude pues por ese miedo a la soledad, miedo al rechazo, y eso deriva en muchos trastornos y problemas de habilidades sociales, de autoestima. Bueno, dicen que va a ser la gran enfermedad del futuro, la soledad, o sea que fíjate tú si es importante esto que nos estás diciendo. Uh-huh. Sí, es importante y sobre todo, como insisto siempre, trabajar desde la prevención, no porque ahora estemos bien o incluso la gente más joven, ¿no? O que siempre insisto, hacer prevención desde pequeños, desde los niños, pues todas estas cosas también se puede prevenir, porque realmente el miedo a la soledad está basado en tu sistema de creencias, ¿no? En cómo tú estás interpretando la vida, porque a lo mejor el estar solo físicamente, no, que mucha gente a veces pues tiene esas ganas, ¿no? de tener pareja para no estar solo, pues tampoco es tan malo, es decir, que a lo mejor es por su sistema de creencias que le ha generado ese miedo. Uh-huh. Bueno, mientras sea algo elegido, ¿verdad? Mientras sea algo elegido, el tema de la soledad o efectivamente el estar acompañado, pues está muy bien, ahí no hay ningún problema. El problema es cuando no se elige, ¿no? Y te ves en esa situación que realmente es terrible. Uh-huh. Claro, pero es porque lo están también interpretando de esa manera. Uh-huh. Porque elegir o no a lo mejor es aceptar la situación que te ha venido. Claro. Mira, pues claro, otro tema que podemos abordar otra semana, Ruth. Pues, otro tema interesante, sí, que ha salido así de repente. Uh-huh. Sí, por eso. Muy bien, Ruth, pues nada, como siempre, agradecerte una semana más todos tus consejos, todas estas cositas interesantes de las que tomamos muy buena nota siempre cada martes. Y nada, ya sabes, te esperamos dentro de 7 días, ¿de acuerdo? Perfecto, Paloma. Feliz semana. Luego. Igual, hasta luego.